Hola, bienvenidos a la clase. Vamos a culminar nuestro tema de análisis de estados financieros por todo lo alto realizando un ejercicio completo de análisis. ¿Sí? Vamos a realizar análisis cuantitativo, análisis horizontal y vertical de estados financieros, así como el cálculo de las razones o índices financieros completos para una sola empresa. ¿Sí? Vamos a tener una empresa hipotética, la vamos a llamar empresa XYZ Compañía Anónima, y vamos a tener este estado financiero comparativo año 2022 y 2021, ¿sí? Tenemos, fíjense por acá, activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente y el patrimonio, ¿sí? En el patrimonio vean que hay capital social común y preferente y superávit operacional, ¿ok? Verifiquen también cuando tengan este tipo de ejercicios, no caer desde el principio y hacerlo mal, verificar que el total de activo con el total de pasivo y patrimonio cuadra para cada año. Fíjense que el total de activo es 3.843.000 unidades monetarias para el año 2022, 3.173.000 unidades monetarias para el año 2021 y que coincide con el pasivo patrimonio, la sumatoria del pasivo y patrimonio para esos mismos años respectivos, 2022 y 2021. Asimismo tenemos estados de resultados, también 2022-2021. Esta empresa tiene unas ventas brutas, devoluciones en ventas, tenemos por acá ventas netas, un costo de ventas, hay una serie de gastos de ventas administrativos, hay unas ganancias por inversiones temporales, gastos de interés por los préstamos adquiridos acá que pueden observar en el pasivo no corriente, ¿sí? Hay un gasto de impuesto a las rentas. Luego están los dividendos, la utilidad del ejercicio y posteriormente los dividendos decretados primero al capital preferente y finalmente el dividendo decretado a los accionistas comunes. Y esto es lo que quedaría para superávit operacional dentro del patrimonio de la entidad. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a realizar, jóvenes, es el análisis horizontal del estado de situación financiera. Este análisis horizontal se realiza, recuerden, de forma comparativa. Fíjense, yo lo tengo por acá efectuado, lo que se los voy a explicar para que vean, es bastante sencillo. Les dejo como comentario fijo y en la cajita de descripción lo que sería la parte teórica del análisis horizontal, así como un primer ejercicio que ya elaboramos sobre una empresa con análisis horizontal. El análisis horizontal es comparativo, ¿sí? De un periodo económico con otro o dentro de un mismo ejercicio económico, un periodo, por ejemplo, un semestre con otro, un trimestre con otros trimestres, pero compara periodos dentro de la misma cuenta contable. Nosotros comparamos, por ejemplo, en el activo corriente, en el efectivo, cuánto efectivo teníamos en el año 2021, cuánto efectivo tenemos en el año 2022. Y solo para que vean esto, fíjense, tenemos en esta columna de importe, incrementos o decrementos, tanto el monto numérico, ¿sí? La cantidad monetaria, como la expresión porcentual, cuánto representó desde el punto de vista porcentual, de porcentaje, esa variación de un periodo a otro. Nosotros teníamos, por ejemplo, para el efectivo, en el año 2021 125.000 unidades monetarias, en el año 2022 175.000. ¿Cómo realizamos la comparación? El último periodo o el periodo más reciente menos el periodo anterior. Esto nos da que hay un incremento, ¿sí?, de 50.000 unidades monetarias. Pasamos de un efectivo en 2021 de 125.000 unidades monetarias a un efectivo en 2022 también de 175.000 unidades monetarias. Este incremento es de 50.000 unidades monetarias. Repito, para hallar el importe del incremento o decremento, toman el monto, la unidad monetaria del último periodo menos, vamos a restar el periodo anterior. Puede pasar, fíjense por acá que hay decrementos que les dé una cantidad negativa, es decir, que en el año anterior, en el periodo anterior, el monto, el saldo de la cuenta contable era superior. En el caso de que estos montos fueran superiores a los que observamos en el 2022, evidentemente aquí tendríamos un decremento. En vez de incrementarse la cuenta, disminuyó. Puede pasar también que, por ejemplo, en este caso, en esta empresa XYZ, en 2021 el monto era 0 y en el 2022 hay saldo.
o que en el año 2021 haya saldo y en el 2022 no. Entonces, hay que observar cuenta por cuenta para determinar el monto porcentual de esa variación. Van a tomar el total del importe o variación entre el saldo del periodo más antiguo, del periodo anterior. Esto nos da un incremento porcentual de 40%. Vamos a repetir la operación otra vez con cuentas por cobrar cliente. Para determinar el importe monetario, vamos a restar 2022, el saldo de 2022 menos 2021, ¿sí? Y para hallar el cálculo porcentual, toman el valor del importe de la variación, que en este caso es 100.000 unidades monetarias, entre el saldo del periodo más antiguo, del periodo anterior, en este caso 2021. Esto nos da una variación porcentual de las cuentas por cobrar clientes netas de 31%. Fíjense por acá, por ejemplo, tenemos un incremento de 200% de las inversiones temporales, ¿sí? Hay una variación total en unidades monetarias de 100.000 unidades monetarias, ¿sí? ¿Qué más nos llamaría por acá la atención? El total de activo corriente se incrementó de un año a otro un 50%, jóvenes. Y esto no resulta de la suma acá de estas cantidades, no. Esto resulta, ¿sí?, de tomar la variación de la sumatoria completa, ¿ok? Toman el total del activo corriente, la sumatoria del activo corriente de 2022 menos la sumatoria del activo corriente de 2021, ¿sí? Y esto nos da 500.000 unidades monetarias para hallar el valor porcentual, el importe de la variación entre el saldo de 2021, el saldo del periodo anterior, ¿ok? 50%. Tendríamos que la propiedad, planta y equipo neta también se incrementó un 7%, que las inversiones a largo plazo se incrementaron un 11%, que el total del activo se incrementó de un periodo a otro un 21%. Con respecto a pasivo, tenemos en pasivo corriente, ¿sí?, un incremento de 100.000 unidades monetarias. Recuerden que el pasivo corriente puede estar compuesto cuentas por pagar empleados, cuentas por pagar proveedores, pueden haber sobregiros bancarios, cuentas por pagar de impuestos, dividendos por pagar a los accionistas, ¿sí? Tenemos un incremento de 100.000 unidades monetarias de un periodo a otro, se incrementó un 15% el pasivo. Fíjense, la hipoteca por pagar. En el año 2021 no había saldo ninguno, no existía el compromiso de hipoteca por pagar. En el año 2022 la empresa adquiere una hipoteca. ¿Qué colocan ustedes como porcentaje acá? Van a colocar no aplica. Desde el punto de vista matemático, jóvenes, si ustedes toman los 410.000, que es la variación total, ¿sí?, de pasar de cero a un saldo, en este caso 410.000 unidades monetarias en el año 2022, el importe es completo, la variación es total, es absoluta, no aplica, no es colocan infinito porque eso es una expresión matemática, en términos financieros colocan no aplica. Fíjense qué pasó con las obligaciones por pagar o los bonos, ¿sí?, esos títulos valor que emitió la empresa como pasivo hacia terceros. Eran 800.000 unidades monetarias en 2021, continuaron siendo, no se movieron nada durante el año. En 2022 el saldo sigue siendo 800.000, entonces la variación es cero. ¿Cuánto colocan ustedes en porcentaje? 0%. Fíjense que el total de pasivo no corriente, el total, se incrementó un 51%. Y que el total de pasivos se incrementó un 35% en su totalidad. Esto es un incremento bastante alto, jóvenes, ¿ok? De hecho, les anticipo que este pasivo no corriente va a dar dentro de las razones o indicadores financieros un valor clave allí que podría afectar la parte cualitativa de nuestro análisis de la empresa XYZ. Pero se explica es por la adquisición de esta hipoteca por pagar, de pasar de un saldo cero a un monto significativamente más alto en el de 2021 a 2022. Con respecto a el capital social común y preferente, observamos que no hay absolutamente ninguna variación y que el superávit operacional se incrementó en su totalidad 160.000 unidades monetarias, un 22%. Total de pasivo y patrimonio se incrementa un 21%. Igual
igual que el total de activos. Entonces, jóvenes, análisis horizontal del estado de situación financiera ya realizado. Para el estado de resultados, fíjense, tenemos por acá, no está completo, lo vamos a terminar acá. Tenemos las ventas, se incrementaron 1.867.400. Las ventas se incrementaron bastante, se incrementaron un 57%. Esta empresa podríamos decir que va por buen camino. Las devoluciones en ventas también se incrementaron. Eso es algo de esperar. Cuando hay un incremento en ventas, puede pasar que varios clientes, ¿sí? O se incremente la cantidad de clientes que devuelven mercancía, productos. En este caso, sí, se incrementan un 117%. Para las ventas netas, tomamos igual procedimiento que con el estado de situación financiera. Monto de 2022, saldo 2022 menos saldo 2021. Y dividimos el importe de la variación entre el saldo más antiguo, en este caso 2021, ¿sí? Tenemos que las ventas netas se incrementaron en su totalidad un 56%. Para la parte del costo de ventas vamos a tomar el saldo de 2022 menos el saldo de 2021. Y para el monto porcentual, el importe de la variación entre el saldo más antiguo, ¿ok? El costo de ventas también hay un incremento significativo de 63%. Fíjense, nos habíamos alegrado mucho por el incremento de las ventas, pero el incremento del costo de ventas es superior. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Aquí ya hay que tomar una nota y ver qué está pasando. ¿Por qué el costo de ventas se incrementa mucho más que la venta? Puede haber un problema en la fijación de precios de venta, que se están fijando precios que podrían incrementarse, ¿sí? Deberían ser superiores. O qué pasa con los inventarios, qué pasa con las condiciones de compras, con las condiciones de crédito, qué está ocurriendo acá, para que esto llama la atención a un analista financiero, que el incremento del costo de venta sea superior. Fíjense en cuánto. Tenemos 63 menos un 56%, un 7% más se está incrementando el costo de ventas en relación a la venta. ¿Okay? Esto llamaría la atención. Para la utilidad bruta en ventas, 1.600.000 menos 1.120.000, dividimos el importe entre el saldo del periodo anterior. Un 43% se incrementó la utilidad bruta en ventas, respondiendo a 2022 frente a 2021. Para los gastos operacionales observamos que también hay incrementos. Sí, vamos a calcular por acá. Y la parte porcentual, el importe de la variación entre el periodo anterior. ¿Okay? Para el total de gastos operacionales, observamos también un incremento. Fíjense, hay un incremento de 42% de los gastos entre jóvenes. Lo que es el costo de ventas y los gastos, ¿sí? Para observar la utilidad operacional, algo pasa con esta empresa, porque los costos y gastos están demasiado altos para lo que es el reflejo de la venta. La venta debería ser superior, observando ese incremento de costos y de gastos. También hay que evaluar, jóvenes, y cuál es el entorno de esta empresa, en qué país se encuentra ubicado. ¿Es un país inflacionario? ¿Es un país que sufre recesión? ¿Qué ocurre con ese entorno, jóvenes? Es muy importante el entorno, la situación externa de la entidad, porque evidentemente eso va a afectar las condiciones de venta de la empresa, ¿sí? Y fíjense, de un año a otro algo ha pasado, tanto interno en la empresa como a lo mejor hay factores externos que pueden estar afectando. Yo no les tengo las respuestas, ¿ok? Con respecto a esa parte. Yo solamente como analista financiero les estoy indicando qué tienen ustedes que tomar en cuenta aquí para indagar con la gerencia de la empresa qué está pasando, qué preguntar, dónde arrancar. ¿Sí? Se arranca, jóvenes, generalmente con un análisis horizontal y vertical de los estados financieros. Ese es nuestro punto de arranque. Y después vemos las razones financieras. Pero esto, cuando ustedes hacen este ejercicio de realizar un análisis horizontal y vertical de estados financieros, ya es el punto de partida para tomar en cuenta, digamos que marcar con el subrayador amarillo, ¿sí? O colocar con asteriscos. ¿Qué puntos tienen ustedes que indagar de primero con la gerencia? Preguntar,
¿Qué pasa aquí? ¿Qué podría pasar? ¿Qué decisiones tomar? Para ustedes luego dar recomendaciones en qué se podría hacer. Recuerden que la decisión final la toman los accionistas, los dueños de la entidad. Ustedes pueden presentar un análisis financiero impecable y les pueden decir a la empresa qué decisiones deben tomar, pero la decisión final, repito, o sea, las directrices que se van a tomar hacia el futuro finalmente recaen en los accionistas, la junta directiva de la entidad, ¿sí? Continuamos por acá realizando las variaciones. Vamos ahorita, seguimos aquí con la utilidad operacional. Fíjense, esto es muy sencillo, podríamos decir que hasta el procedimiento es mecánico. Lo importante, jóvenes, es lo que ustedes, las decisiones que se toman a partir de aquí, o qué comunican ustedes como contables, como administradores, con respecto a estos montos que estamos obteniendo, tanto en valores absolutos como en valores relativos, tanto en montos totales como en montos porcentuales. Tenemos por acá, restamos siempre, repito, 2022 menos 2021, periodo más reciente menos periodo anterior, y para la parte porcentual, la variación del importe entre el periodo anterior. Para los montos negativos, como ya está negativo, ustedes colocan igualmente en menos. Hay una suma algebraica allí. Y wow, vean acá. ¿Cuánto se incrementó el gasto de impuestos sobre la renta? Bueno, los gastos de intereses se incrementaron un 64%, pero esto es debido al pasivo largo plazo que se incrementó. Recuerdan que teníamos en el pasivo largo plazo que se había incrementado, pasado de 0 a 410.000 unidades monetarias por la hipoteca por pagar. Esto ya se refleja por aquí con intereses. Hay un 64% más de gastos de intereses, que es el costo de esa deuda, el costo financiero de la deuda adquirida. Y los impuestos, fíjense que algo está pasando en el país donde se encuentra esta empresa. Puede ser que haya incluso un cambio de sistema político, ¿sí? De unas elecciones y algo cambió. Algo se modificó en la ley de impuesto a las rentas que se incrementó un 70% el gasto. Aún, y ustedes me dirán, profesora, pero es que hay más utilidad. No, la utilidad antes de impuestos jóvenes se incrementó un 41%. Entonces, no procede de aquí este incremento porcentual del gasto de impuestos. ¿Me siguen? Fíjense, la utilidad antes de impuestos se incrementó un 41%. Si la tasa continuara siendo la misma, el incremento habría sido aproximadamente igual. Y vean acá que hay una variación de casi 30%, sí, de 29% del gasto de impuesto a las rentas. Entonces, algo se modificó en la ley de impuesto a las rentas en el país donde se encuentra ubicada esta empresa. Esto es un factor externo que está afectando a la entidad. No nos lo está diciendo nadie, lo están diciendo los números. Vean lo bonito que es la parte de análisis financiero. Tenemos por acá, seguimos la utilidad del ejercicio neta para repartir a accionistas, tanto comunes como preferentes. Tenemos una utilidad de 33.800 unidades monetarias de variación, ¿ok? Tenemos el monto del 2022, el saldo es 245.000. El monto 2021, 211.200, se incrementa a 33.800. Dividimos la variación al importe entre el saldo anterior y nos da un incremento de 16% de utilidad a repartir. Ahí les toca el bolsillo a los accionistas. Entonces los accionistas van a escuchar sus aportes, jóvenes. Como financieros van a escuchar los aportes porque esto es muy poquito. Un 16% de incremento de utilidad neta, tienen que ponerse manos a la obra. Esta empresa tiene que ponerse manos a la obra, ver cómo incrementa sus ventas, ver cómo disminuye sus costos, ver cómo le da la vuelta a tomar decisiones, ¿sí?, con respecto a este impuesto a las rentas, porque estos factores están afectando definitivamente el bolsillo de los accionistas. Y cuando se afecta el bolsillo de los accionistas, ellos toman cartas en el asunto bastante rápido. No les extrañe que si realizáramos un análisis del año 2023, a lo mejor las situaciones, las tornas dirían distintas. Los dividendos decretados sobre capital preferente, no hay variación. Claro, es que esa utilidad está muy baja, jóvenes. Entonces aquí esto es 0%, no hay variación y se incrementa el decreto de dividendos para los accionistas comunes. Se incrementa un 50%, pero desde el punto de vista numérico no es tan alto ese incremento. Los accionistas comunes quieren más dividendos
aunque la utilidad no se incrementa tanto. Eso también podría llamar la atención de qué está pasando con esa gerencia. Y finalmente, jóvenes, para el estado de resultados, observamos que el superávit operacional se incrementó de un periodo a otro un 13%. Tenemos ya realizado nuestro análisis horizontal, tanto del estado de situación financiera como del estado de resultados. Vamos ahora a realizar el análisis vertical. Recuerden que esto ya está hecho, pero se los voy a explicar. El análisis vertical se realiza para cada periodo económico. Si ustedes están dentro del mismo periodo, se realiza, por ejemplo, para cada semestre, para cada trimestre. Para el estado de situación financiera, el punto base es el activo. El activo total se considera el 100% de esa variación dentro de la estructura vertical de nuestro estado de situación financiera. Evidentemente también va a ser un 100% el total de pasivo y patrimonio. ¿Lo ven? Fíjense acá que esto ya lo hicimos. Esta 100% representa el total de activo. Entonces, todas las demás cifras, como son inferiores al total del activo, por ejemplo, el efectivo, las cuentas por cobrar clientes, van a representar un porcentaje inferior con respecto a este total de activo. Con respecto a pasivo y patrimonio, el total, la sumatoria total de pasivo y patrimonio es el 100%. Cada cuenta de pasivo y patrimonio va a representar un porcentaje menor con respecto, evidentemente, a este total de pasivo y patrimonio. Es bastante sencillo. Fíjense, se los voy a mostrar por acá. Vamos a hacerlo de nuevo. Tenemos el efectivo. ¿Qué van a tomar ustedes? Toman el saldo completo de 2022, vamos con el año 2022, entre el total de activo. Eso les va a dar, si ustedes colocan en Excel en término porcentual, ya les arroja el porcentaje. ¿Cuánto porcentaje representa el efectivo del total de los activos de la entidad o de la empresa XYZ? Un 5%. Así es como se lee. Las cuentas por cobrar clientes. Van a tomar el saldo de 2022 y van a dividirlo entre el total de activos del año 2022. Sí, siempre, repito, dentro del mismo periodo. ¿Cuánto porcentaje representan las cuentas por cobrar clientes del total de activos? Un 11%. ¿Cuánto porcentaje representa? Si estamos claritos con la matemática, un porcentaje superior. Los inventarios son 720.000 y el total de activo es 3.843.000. Entonces dividimos el total de inventarios entre el total de activos. ¿Qué porcentaje representa? Un 19%. Y así sucesivamente, cuenta con cuenta del estado de situación financiera o balance general. 30.000 entre 3.843.000. Fíjense que gastos pagados por anticipado no es tan significativo. Los activos corrientes representan un 39% del total de activos. Seguimos por acá. 2.093.000 entre el total de activos, ¿sí? 250.000 que son las inversiones a largo plazo entre el total de activos. Fíjense que el total de activo no corriente representa un 61%, es superior al total de corto plazo. Y si ustedes suman, jóvenes, si ustedes suman para que verifiquen ese 39% más el 61%, esto les va a dar el 100% del total activo. Mismo procedimiento con el 2021. Voy a enseñarles dos para que vean. Por ejemplo, el efectivo de 2021 entre el total de activo también del mismo periodo de 2021. Las cuentas por cobrar clientes netas entre el total de activo. Observamos para 2021 que el total activo corriente era un 32%, que el total activo no corriente representaba un 68% del total activo y bueno, nuestro total activo 100%. Mismo procedimiento para el pasivo, corriente no corriente. Fíjense que del pasivo, con respecto al total de pasivo y patrimonio, el pasivo corriente representa un 20%. Esa hipoteca por pagar que surgió en el año 2022 representa un 11%, es un valor importante. Las obligaciones o bonos son un 21% del pasivo y patrimonio. El capital social común y preferente representa cada uno un 13% y el superávit operacional un 23%.
El pasivo representa un 51% y el patrimonio un 49%. ¿Qué significa esto? Que los terceros, ¿sí? Proveedores, instituciones financieras, están sustentando el activo de la entidad más que los accionistas. ¿Sí? No es un porcentaje muy superior porque esto es un 51% frente a un 49%, pero jóvenes, lo normal sería que los accionistas, el aporte accionario junto con el superávit, las reservas en caso de que existieran, fueran superiores. El total de patrimonio debería ser superior al total de pasivo, en términos porcentuales, en términos absolutos, ¿sí? En términos de importe, de valor. Cosa que no está pasando por acá. Esto es en el año 2022. Fíjense qué distinto es el año 2021, donde el total de patrimonio representaba un 54% frente a un 46% del pasivo. Profesora, ¿por qué la diferencia? Por esta hipoteca por pagar de 410.000 unidades monetarias. Pasamos de 0, en términos, si lo vemos numérico, matemático, pasamos de 0 a 410.000. Eso evidentemente va a tener una afectación numérica. Desde el punto de vista interpretativo, financiero, vean en qué recae. Pasamos de un pasivo de 46% a 51% y de 54%, que era la participación accionaria de patrimonio, a un 49%. ¿Ok? Pero es debido a esto. Este número es clave. Repito, y también nos va a dar la alerta cuando calculemos las razones de apalancamiento o de endeudamiento de la entidad. Si ustedes ven la razón pasivo a largo plazo frente a capital, esto va a dar un porcentaje importante, una alarma allí, pero eso es debido a que se adquirió esa hipoteca. ¿Para qué se adquiere, profesor, una hipoteca? Generalmente para adquirir propiedad, planta y equipo, que en el largo plazo evidentemente va a repercutir en una venta superior. Esta empresa que están tomando ese tipo de decisiones de endeudarse, arriesgarse a endeudamiento, quizá porque hay un poco de inflación y las tasas de interés están atractivas en este momento para la entidad, digo, y por eso se hipoteca para adquirir propiedad, planta y equipo, porque fíjense que hasta el momento, cuando ustedes ven el análisis horizontal del estado de resultados, hasta el momento la propiedad, planta y equipo se incrementó un 7%, jóvenes. O sea, todavía no se ha realizado la inversión en el año 2022 de ese monto tan alto que estamos observando de el pasivo no corriente o la hipoteca. Continuando con la parte vertical del estado de resultados, fíjense que ya se los tengo por acá. ¿Cuál es el punto clave o el 100% para el análisis vertical del estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas? Las ventas netas. Profesora, si hay devoluciones en ventas que consideramos como 100%, ¿las ventas brutas o las ventas netas? Ojo, anoten allí, se los estoy subrayando aquí en amarillo. Son las ventas netas. Las ventas netas van a representar ese 100% del estado de resultados, ¿ok? Todas las demás cuentas contables van a representar un porcentaje superior o inferior, fíjense por acá, de ese 100% de las ventas netas, ¿ok? Y es muy sencillo de calcular. Por ejemplo, ¿cuánto sería el porcentaje de ventas? Ventas entre ventas netas, ¿ven? Es un monto superior. Las ventas brutas son superiores a las ventas. Si quisiéramos calcular del costo de ventas entre las ventas netas, ¿sí? Y así sucesivamente con todas las cuentas contables. Se realiza, jóvenes, periodo por periodo, ¿ok? Nosotros realizamos un análisis vertical para el 2022 con los saldos de las cuentas contables del estado de resultados de 2022 y realizamos también un análisis vertical con los saldos de las cuentas contables para el año 2021. Es bastante sencillo de realizar. Fíjense que superávit operacional representa en el año 2021 un 4% de las ventas netas, en el año 2022 un 3% de las ventas netas. El gasto de impuestos en estos términos, se observan acá, es el mismo, es un 6% de las ventas netas. La utilidad antes de impuestos para el año 2022 es un 11% de las ventas.
la operacional es un 13%. Sí, es bastante sencillo de ejecutar este análisis vertical. Vamos finalmente, jóvenes. Bueno, les comento que este ejercicio, el Excel de este ejercicio, la resolución completa, se las voy a dejar en el Google Classroom. Link en cajita de descripción, link el comentario fijado que les voy a dejar en esta clase. Ustedes van a tener en el Google Classroom que esté activo. En el momento que vean este ejercicio, van a tener este ejercicio para que lo puedan descargar, para que lo puedan tener, para que se lo puedan llevar, imprimir, analizar. Bueno, jóvenes, vámonos finalmente con las razones o índices o ratios, como le dicen por ejemplo aquí en España. Tenemos empresa XYZ, compañía anónima, análisis de estado financiero. Eso sería si nosotros estamos elaborando el encabezado de qué estamos haciendo en este caso. Tenemos el promedio de la industria. Vamos a trabajar solo con 2022, ¿ok? Con un solo ejercicio económico que va a ser el 2022, ¿ok? El promedio de la industria ya se los dan. Fíjense por acá, ya tienen todos los valores aquí. Y esto les va a servir de parámetro comparativo frente a terceros. ¿Cómo se encuentra XYZ frente a la parte externa, frente a su competencia? ¿Sí? Para ser más claros, dentro de la misma industria en que se maneja XYZ, vamos a ver cuáles son los promedios industriales. ¿De dónde sacan ustedes estos montos? Estos montos, en el caso de un ejercicio de clases, se los dan los profesores, ¿ok? En el caso de un ejercicio, un examen, estos valores se los dan a ustedes para que analicen a partir de aquí y realicen sus comparaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos hay empresas que se dedican a esto, a promediar la industria, a arrojar esta parte financiera. Standard & Poor's, por ejemplo, hay firmas, ¿sí?, que se dedican a realizar estos análisis y hacerlos públicos. Esta es información totalmente pública para que las empresas tengan un referente de cómo me encuentro yo, ¿sí? Cómo está mi actividad, cómo están mis finanzas frente a terceros. Entonces, en el caso, esto es un ejercicio totalmente hipotético, jóvenes. Entonces, estos datos se los da la maestra. Para la razón de liquidez corriente, vamos a repasar. Aquí tienen cómo se calcula la fórmula. Tendríamos el total de activo corriente entre el total de pasivo corriente. Nos vamos al estado de situación financiera. El total de activo corriente entre el total de pasivo corriente. ¿Sí? Fíjense que nos da 2. ¿Ok? ¿Qué significa? Que el activo corriente dobla al pasivo corriente. Sin embargo, está un poco inferior al promedio de la industria. Para ahondar el análisis de las razones de liquidez, vamos a calcular también la prueba ácida, líquida o rápida. Aquí, al total de activo corriente, le vamos a restar los inventarios entre el pasivo corriente. Fíjense cómo de 2 pasamos a 1. Es ligeramente inferior al promedio de la industria, ¿sí? Y esto que nos indica, fíjense, con respecto a las razones de liquidez, está por debajo, como les vengo comentando, está por debajo de la media industrial. Quizá la industria también tiene demasiada liquidez, pero recordemos, ojo, que cuanto más alta sea la liquidez corriente, mayor es la capacidad de la empresa para pagar sus deudas o compromisos a corto plazo. Al analizar la prueba ácida, que excluye donde quitamos los inventarios del activo corriente, esta es menor que el promedio de la industria, pero igualmente, al ser mayor que 1, jóvenes, esto en la prueba ácida, esto es algo genérico, cuando es superior a 1, ¿sí? Esto se interpreta como que XYZ, compañía anónima, puede atender a todas sus obligaciones menores a un año con los activos más líquidos de la entidad, ¿sí? Efectivo, cuentas por cobrar. Y también inversiones que puedan convertirse fácilmente en efectivo. Entonces, si es superior a 1, jóvenes, cuando ustedes estén analizando una empresa, si la prueba ácida les da 1 o más de 1, la empresa tiene capacidad para hacer frente al pago de sus obligaciones a corto plazo. Ojo, esto no debería, la prueba ácida, cuando se excluyen los inventarios, no debería ser muy excesiva. O, por ejemplo, si la prueba ácida les da un 1.5, quizá más bien tiene exceso de liquidez, exceso de efectivo.
que podría invertirse para obtener mayores rendimientos. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, obtener mayor que 1, la empresa tiene capacidad de pago. Si obtienen, ¿qué pasa, profesora, si aquí obtuviéramos un 0.8, un 0.9? Ojo, ahí saltan todas las alertas porque la empresa a corto plazo, en un periodo menor a un año, no tiene capacidad para hacer frente a sus pasivos. Los pasivos, cuando les dan un valor porcentual menor que 1, si cuando les da menos que 1 el valor de esta prueba, significa que el pasivo es más alto que el activo a corto plazo. Entonces, ¿qué hay que hacer allí? Bueno, hay que observar qué se está haciendo con la cobrabilidad. Si puede haber un problema de cobrabilidad, podría también negociarse con los proveedores y las cuentas por pagar, extender el plazo de cuentas por pagar, acortar el plazo de cuentas por cobrar. Sí, manejarse en la política de cobros y la política de pagos de la empresa. ¿Ok? Eso sería un factor clave a determinar en el caso de que tengamos problemas con esta prueba ácida, líquida o rápida. Pero en este caso, hasta ahora, X y Z, pues vamos bien. Vamos a ver las razones de actividad, lo que serían las rotaciones de cuentas por cobrar, inventarios, activos totales, ¿sí? Para calcular, vamos a calcular la rotación de cuentas por cobrar. Vamos a tomar las ventas netas a crédito. Aquí combinamos estado de resultados con estado de situación financiera. Las ventas netas entre las cuentas por cobrar. Nos está dando 11,76. Y los días de cuentas por cobrar, vamos a tomar año calendario, 365 días. El ejercicio les debería decir, jóvenes, si es año comercial para que tomen 360. Pero como no nos dice nada, yo les digo que vamos a tomar 365, que es el año calendario, entre esta rotación de cuentas por cobrar. ¿Ok? Esto nos da 31, que es un mes. Si no tienen la rotación de cuentas por cobrar, es muy sencillo. Van a tomar las cuentas por cobrar por los días del año y lo van a dividir entre las ventas netas. ¿Ok? Entonces, las cuentas por cobrar por 365 entre las ventas netas. ¿Ok? Y fíjense que le sigue dando 31. Aquí no les coloqué 40 porque es el mismo valor. ¿Cómo se interpretarían este primer par de razones de actividad que son la parte del análisis de cuentas por cobrar? Recordemos que la rotación de cuentas por cobrar nos indica el número de veces que las cuentas por cobrar se han convertido en efectivo durante el año. La rotación acá de 11,76 de la empresa XYZ es bastante alta, por lo que se corresponde con un tiempo más corto entre las ventas y la recaudación de efectivo. Aquí se evidencia, jóvenes, una política de cobro estricta y efectiva, donde hay pocas o ninguna cuenta por cobrar vencida en libros. Con respecto a este mes, que es el número de días de cuentas por cobrar, esto nos indica el número de días promedio que las cuentas por cobrar se encuentran en circulación antes de ser cobradas. Esto es un vencimiento a 30 días y automáticamente se cobra. Tiene muy buenos clientes esta empresa, pero el decir que hay muy buenos clientes es que detrás hay una muy buena política de cobranza. El resultado de 30 días es bastante óptimo, pero ojo, atención, también debe analizarse, ¿sí? Hay que tener cuidado aquí, donde a lo mejor la política de cobranza puede ser muy restrictiva, donde las ventas quizás están restringidas y las ganancias, a lo mejor, al ser tan estricta la política de cobranza, a lo mejor esas ganancias son menores a lo que podrían potencialmente ser. Vamos con la rotación de inventarios. Tendríamos el costo de ventas. Voy a colocar delante un signo menos porque en el estado de resultados tengo el costo de ventas negativo entre el total de inventarios, todo para el año 2022. Ok, 4,72, fíjense que es bastante superior al promedio de la industria. Con respecto a los días de inventario, tendríamos 365 año calendario entre la rotación de inventarios. Nos da 77, que esos son 2 meses y medio prácticamente. Y si no tienen, jóvenes, fíjense que es bastante inferior a los días de rotación de inventarios al promedio de la industria. Esto es una buena señal, no es malo para nada. Si no tienen la rotación de inventarios, ¿sí?
¿cómo podemos calcular también el número de días de inventario? Tomarían los inventarios por los días del año entre el costo de ventas. Entonces, los inventarios por los días del año, seguimos con año calendario, entre nuestro costo de ventas. Voy a colocar por acá un negativo porque tengo el costo de ventas acá negativo. Entonces fíjense cómo nos da el mismo resultado de 77. Para el ciclo de operación sumamos los días de cuentas por cobrar más los días de rotación de inventarios y es 108. También inferior, bastante inferior al promedio de la industria. Pero fíjense, la empresa, acá pueden verlo, es más eficiente en el manejo de inventarios en comparación con el promedio de la industria. Esto en general, cuanto más alta es la rotación de inventarios, más eficiente es su manejo. Ojo, que a veces si tenemos una rotación demasiado alta, puede indicar una existencia demasiado justa de productos, ¿sí? De productos terminados, en el caso de una empresa comercializadora, o materias primas, producto proceso, producto terminado en el caso de una empresa manufacturera, ¿sí? Ojo que una rotación muy alta de inventarios podría provocar en determinados momentos del año, dentro del periodo económico, rotura de stock. Es decir, que la empresa se quede sin producto para vender, que es lo que a lo mejor puede estar pasando, que el costo de ventas sea superior a la venta. Esto ya lo observamos en el análisis horizontal. Entonces sea necesario cuando pasa una rotura de stock, jóvenes, esto hace que generalmente se incremente el costo de ventas, porque si la empresa se queda sin inventario, adquiere el nuevo inventario a un costo generalmente unitario superior. Entonces esto hace que el costo se incremente, el costo de ventas total. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado de no tener una excesiva rotación de inventarios o una rotación de inventarios muy alta, ¿sí? Con respecto al número de días de inventarios al ser 77, esto nos indica que transcurren casi 2 meses y medio, ¿sí? Antes que el inventario se convierta en cuentas por cobrar mediante las ventas. Esto es bastante eficiente. Es más eficiente que la industria en promedio, que tarda más de 3 meses, ¿sí? Tarda 105 días en convertir ese costo de ventas, en convertirse en una cuenta por cobrar. ¿Ok? En el caso de las ventas a crédito, que generalmente las empresas realizan mucha venta a crédito. Por último, tenemos por acá, vamos a calcular la rotación de activos totales. ¿Ok? Entonces, para la rotación de activos totales vamos a tomar las ventas netas entre el total de activos. Las ventas netas 5 millones para 2022 entre el total de activos 3.843.000. Esto nos da 1.30, jóvenes, 1.30. La rotación de activos totales, como pueden ver, es mayor en comparación con la industria. Es decir, empresa XYZ, compañía anónima, genera más ingresos por ventas en activos que la industria en promedio. ¿Okay? Esto es una buena señal, ¿sí? Desde el punto de vista de las razones de actividad y las razones de liquidez, la empresa está bastante bien. Dentro de los parámetros de la industria, hay en algunos aspectos supera incluso a los valores de la competencia, los valores industriales genéricos. Entonces, estos son buenas señales, ¿sí? Aquí vamos a observar, de antemano se los digo, que la empresa donde tiene problemas es en el apalancamiento, en la parte de endeudamiento. Fíjense, vamos a calcular la razón deuda capital. La razón deuda capital es el pasivo entre el patrimonio. ¿Para qué año? 2022. El total de pasivo entre el total de patrimonio. Y aquí les subrayo en amarillo. Esto es una razón, jóvenes, que está mal. Esto es una señal de que algo en la empresa no es que no vaya bien, es algo que es una alerta. Cuando es superior a 1, jóvenes, significa, y esto ya se los comenté un poquito en el análisis horizontal, que los proveedores, el pasivo, los terceros, están financiando más a la empresa, ¿sí?, que los propios accionistas. Y esto puede haber un riesgo. En el caso, por ejemplo, que la empresa quiebre, que vaya a bancarrota. Esto no debería ser así. El valor
de la razón deuda capital debería ser siempre inferior a 1, jóvenes, ¿ok? Inferior a 1. Entonces, fíjense, analizando esta razón de apalancamiento o endeudamiento financiero, este monto es bastante elevado. Sin embargo, al observar el pasivo a largo plazo, o sea, eso tiene su explicación, ¿ok? Al observar el pasivo a largo plazo, encontramos el porqué de este 1,04 de valor o razón de deuda capital, ¿ok? Se adquirió acá, ¿sí? Se adquirió esta hipoteca, ¿sí? Y esta hipoteca con vencimiento 10 años, este valor representa prácticamente el 40% del capital. Entonces, la deuda, jóvenes, puede parecer excesiva, pero los accionistas, para haber tomado la decisión de hipotecarse por un valor tan alto, deben estar conscientes de esa decisión financiera y el riesgo que implica al momento de adquirir ese pasivo. O sea, este valor no es un desconocimiento para los accionistas, jóvenes, créanme. Para haber decidido invertir en un pasivo que va a representar prácticamente el 40% del capital, esto se tuvo que haber tomado la decisión, tiene que haber un porqué. Los accionistas no son tontos, evidentemente, para invertir, o sea, para tener esta cantidad de pasivo, para endeudarse de una manera tan alta en este periodo económico de 2022. Sin embargo, vamos a ver la razón deuda y activos totales, ¿ok? Sería el total de pasivos para el año 2022 entre total de activos. ¿Okay? Y fíjense que este valor ya no está alterado. ¿Por qué no está alterado, profesora? No está alterado porque todavía la empresa no ha realizado esa inversión que debería hacer con ese dinero que tiene de hipoteca. ¿Qué puede pasar? Que se adquirió la hipoteca y todavía no se ha adquirido el activo respectivo. Pueden ser, por ejemplo, unas maquinarias importadas, puede ser para construirse un nuevo galpón, una nueva área industrial, para invertirlo en locales comerciales, ¿sí? Para invertirlo en propiedad, planta y equipo. Pero a lo mejor esa inversión todavía no se ha realizado. A lo mejor no tenemos la fecha en que se adquirió la hipoteca, pero es probable que se haya realizado hacia el final del periodo económico. ¿Okay? Por esa razón ustedes no ven la correspondencia entre el pasivo y la debida inversión en propiedad, planta y equipo. La razón de deudas y activos totales indica que el 51% de los activos está financiado a la fecha con deuda y el 49% está financiado con capital de los accionistas. Ojo, porque si la empresa, aquí hay que también tomar ojo a esto, hay que tener atención a esto, si la empresa tuviera que liquidarse en este momento, en 2022, menor es el colchón de protección frente a los acreedores. Hay, por tanto, incluso un mayor riesgo de financiamiento en el futuro inmediato. ¿Okay? Esto llama la atención de los analistas financieros y, por ejemplo, si la empresa quisiera adquirir todavía más deuda, probablemente podría ser incluso rechazada. Paga primero las deudas que ya tienes, mejora este indicador de apalancamiento financiero y después endeúdate más, porque puede haber un riesgo en el caso de una quiebra o bancarrota. E incluso podría haberse luego comprometido en el periodo económico siguiente, 2023, o en el siguiente, 2024, las razones que están bien hasta ahora, que serían, por ejemplo, las razones de liquidez, ¿sí? Del pago a corto plazo, del costo de esos intereses, ¿ok? Con respecto a la razón deuda a largo plazo, tomaríamos el total de pasivo a largo plazo o no corriente para el año 2022 entre la sumatoria del pasivo no corriente más el patrimonio. ¿Ok? Y esto nos da 0,39. La razón deuda a largo plazo es superior al promedio de la industria. Esto nos indica que el pasivo a largo plazo representa el 39% del total de financiamiento de la entidad. Se espera que el pago sucesivo de la hipoteca adquirida en 2022, que este monto evidentemente disminuya. Por último, de las razones de apalancamiento tendríamos razón de propiedad, planta y equipo sobre pasivo a largo plazo. Para calcularlo tomaríamos el total de patrimonio, pasivo patrimonio neto entre el total de pasivo a largo plazo.
Entonces tenemos para acá total activo no corriente, pero propiedad, planta y equipo, entre el pasivo no corriente. Y esto nos da 1,73. Es ligeramente inferior al promedio de la industria. Si nosotros analizáramos únicamente esta razón, indicaríamos que la razón nos da un monto correcto, adecuado, razonable con respecto a la industria. ¿Por qué? Porque todavía no se ha realizado la inversión, ¿sí? Si ya se incrementara el total de propiedad, planta y equipo, evidentemente al incrementarse el numerador de la fórmula, evidentemente se incrementaría el monto de la razón o ratio. Vamos a continuar. La razón de cobertura, que generalmente se calcula, es la razón de cobertura de intereses, la capacidad que tiene esa entidad de pagar el costo financiero de las deudas adquiridas, en este caso a largo plazo. Sería la utilidad antes de intereses e impuestos entre el gasto de interés. Vamos al estado de resultados. Utilidad antes de impuestos e intereses sería la utilidad operacional, ¿sí? Pero aquí les hago una salvedad. Vamos a sumar, como aquí hay ganancias por inversiones temporales, vamos a sumar a esta utilidad operacional, le vamos a sumar estas inversiones temporales. Y esto lo vamos a dividir entre el gasto de interés, ¿ok? Y esto nos va a dar 6,19, ¿ok? Tomen la última utilidad, ¿sí? Antes de este gasto de interés. Sumamos a la operacional la ganancia por inversiones temporales y lo dividimos entre el gasto de intereses del año 2022 o del periodo que estemos analizando. Fíjense que hay una cobertura superior a el promedio industrial. Hay una media promedio de la industria de 5,35. La capacidad de la empresa XYZ para cubrir el interés anual de los préstamos adquiridos a largo plazo es de 6,19 veces, ¿sí?, la utilidad operativa. Esto ofrece un buen margen de seguridad sobre la suficiencia de la empresa para hacer frente a los costos financieros de las deudas adquiridas. Es decir, la empresa tiene capacidad de pago, al menos para el año 2022, frente a este costo de la deuda, que sería el pago de los intereses. ¿Ok? La empresa está bien situada en esta razón de cobertura. Finalmente, estamos con las razones de rentabilidad. Vamos a calcular el margen de ganancias brutas. Tendríamos la venta neta, jóvenes, menos el costo de ventas, es la utilidad bruta en ventas. Entonces tendríamos la utilidad bruta en ventas entre las ventas netas. La utilidad bruta en venta entre la venta neta nos da un 32%. Esto nos indica, si nosotros restáramos este porcentaje de utilidad bruta en ventas menos el promedio de la industria, obtenemos que la empresa es un 5% más, aproximadamente más efectiva al producir y vender productos por encima de su costo. Para el margen de ganancia neta, tendríamos la utilidad después de impuesto entre las ventas netas. ¿Cuánto le queda a los accionistas? La utilidad después de impuestos es la utilidad del ejercicio entre las ventas netas. Fíjense que pasamos de una utilidad bruta de 32% a un margen de ganancia neta de 5% prácticamente, ¿no? De 4,90%. Esta ganancia neta nos indica que, en otras palabras, este porcentaje, casi 5 céntimos de cada unidad monetaria de venta constituyen ganancias después de impuestos. El indicador, bueno, no es que hay muchísima utilidad a repartir a los accionistas. Estos valores dentro de la industria está mejor XYZ que la industria, ligeramente mejor, pero podrían mejorarse, podrían haber unos márgenes de ganancias netas superiores, jóvenes, ¿sí? Ahorita habría que analizar qué tipo de industria es, que el ejercicio no nos indica qué tipo de industria es. Hay empresas donde quizá las empresas son ya maduras o llevan mucho tiempo en el mercado, y evidentemente cuando las empresas son maduras y llevan tiempo en el mercado, las utilidades tienden a ralentizarse, a hacerse más pequeñas después de impuestos. Generalmente las startups
o las empresas novedosas, las que recién arrancan en su primer, segundo periodo económico, las empresas de telecomunicaciones, las empresas que se dedican a la parte, por ejemplo, de aplicaciones informáticas, la parte, sí, de telecom, generalmente suelen arrojar mayores márgenes de utilidad en sus primeros años de vida. Habría que ver qué tipo de empresa es. El rendimiento sobre activos totales o rendimiento sobre la inversión. Para calcularlo vamos a tomar la utilidad después de impuestos entre el total de activos, la utilidad del ejercicio entre el total de activos para el mismo periodo, que es el 2022. Esto nos da un 6.38% inferior a el promedio industrial, ¿sí? Por lo que hay más rendimiento o utilidad por unidad monetaria de venta, pero un rendimiento sobre la inversión un poco menor, ¿sí?, frente a la industria, lo que confirma es que empresa XYZ compañía anónima está utilizando más activos para generar una unidad monetaria de ventas que la empresa típica de la industria, ¿ok? Esto es lo que nos representaría obtener un porcentaje menor, mayor uso de activos para obtener rendimiento. Por último, el ROE. El ROE, recuerden que lo podemos analizar desde dos puntos de vista. Podemos calcularlo directamente con la fórmula ROE por sus siglas en inglés, o rendimiento sobre capital contable, utilidad después de impuesto entre total de patrimonio. Hay otra forma de calcularlo, que es con el análisis DuPont, pero se obtiene el mismo resultado. Vamos a calcular el ROE primero con la fórmula que tenemos acá, que es la utilidad después de impuestos entre el total de patrimonio para el mismo periodo. 13.01%. Es inferior al promedio de la industria. ¿Cómo lo calcularíamos con DuPont? Tendríamos, fíjense por acá, el margen de... Vamos a abrir esto acá un poquito. Tendríamos el margen de ganancia neta, ¿ok? Esto ya lo calculamos. El margen de ganancia neta. Vamos a buscarlo por acá. Margen de ganancia neta. Es un 4.90%. La rotación de activos totales es 1.30. La razón deuda capital es 1.04. Aquí apalancamiento. Y el multiplicador de capital, que sería 1 más esa razón de deuda capital, ¿sí? Entonces, 1 más esto. Para calcular, según el análisis DuPont, nos va a dar también 13.01%, jóvenes. Vamos a multiplicar el margen de ganancia neta por la rotación de activos totales por el multiplicador de capital. Y fíjense que nos da la misma respuesta. Analizando, jóvenes, ¿sí?, tanto el ROE como el análisis DuPont, que obtenemos el mismo resultado, ¿sí?, este 13% nos refleja un rendimiento alto sobre el capital, así como la aceptación de oportunidades de inversión fuertes y una administración de gastos efectiva, ¿sí? El ROE está bien, es alto. Sin embargo, el análisis DuPont, cuando nosotros nos vamos a analizar esto, cada punto de la fórmula, nos indica que aunque el margen de ganancia neta y la rotación de activos totales es superior al promedio de la industria, el multiplicador de capital está distante de la norma, este 2.04, este multiplicador de capital, ¿sí? Esto ya lo analizamos con la razón de deuda capital, ya hablamos que estaba la hipoteca a largo plazo, que esto estaba generando, estamos observando un incremento de pasivo a largo plazo con respecto al año 2021, ¿sí? Entonces, por esta razón, ese valor nos da 13.01. Si el multiplicador de capital, jóvenes, fuera inferior, ¿sí?, nos daría todavía superior, incluso nos podría dar superior el rendimiento sobre capital contable, superior al promedio industrial, ¿sí? Recordemos que ese pasivo de largo plazo, que es la hipoteca, representó el 39% del total de pasivo a largo plazo más patrimonio. La empresa
esto nos evidencia que la empresa está aceptando el riesgo de endeudarse a 10 años para incrementar en el mediano plazo los indicadores de rentabilidad. Evidentemente la decisión de hipotecarse, jóvenes, es para aumentar en un futuro próximo los indicadores de rentabilidad, ¿ok? Y los valores absolutos en el estado de resultados, incrementar la utilidad del ejercicio y por ende los dividendos a repartir a los accionistas, ¿ok? Entonces, jóvenes, fíjense, les voy a dejar en el Classroom, como les digo, todo este ejercicio, ¿ok? Para que ustedes lo tengan en Excel. Cualquier duda o comentario, por favor, me lo dejan acá abajo. Un gran saludo y hasta la próxima clase. Chao.